Nos han hecho creer que lo único que necesita un hijo para triunfar es amor, que con abrazos, con palabras bonitas, con presencia emocional, es suficiente. Pero Freud, el padre del psicoanálisis, advirtió algo que muchos padres se niegan a aceptar: el amor sin estructura, sin dirección, sin exigencia. Es como regalarle a tu hijo un mapa sin brújula. Puede sentirse acompañado, pero nunca sabrá hacia dónde ir. Porque la verdad es que lo que realmente forja el éxito de un niño no es cuánto lo abrazas, sino cómo lo formas. Lo que le das con la mirada cuando fracasa. Lo que permites cuando se equivoca. Lo que corriges cuando se desvía. El amor es importante, claro que sí. Pero sin el ingrediente clave que Freud señaló, se convierte en una trampa dulce que lo adormece. Lo vuelve frágil, dependiente, emocionalmente vulnerable frente a un mundo que no lo va a tratar con cariño. Ese ingrediente es la autoridad emocional, no autoritarismo, sino el liderazgo firme y silencioso que un hijo necesita para entender que la vida no gira a su alrededor. Freud lo decía sin filtros: si crías a tu hijo como el centro del universo, lo estás preparando para un fracaso monumental. Y lo peor es que no lo verás ahora. Lo verás cuando tenga 20 años y no sepa tolerar un rechazo. Lo verás cuando tenga 30 y culpe al mundo por no reconocer su valor. Porque nunca le enseñaste a resistir, a soportar la frustración, a levantarse sin aplausos. Y eso no se enseña con amor. Se enseña con presencia firme, con límites, con una figura paterna o materna que sepa decir no, aunque duela, aunque el niño llore, aunque te parta el corazón. El problema es que muchos padres confunden cariño con protección absoluta. Pero al proteger de todo, le quitas al niño lo más importante: la posibilidad de hacerse fuerte, de tropezar, de aprender, de saber que la vida no es justa, pero que él puede ser más fuerte que la injusticia. Freud llamaba a esto el principio de realidad, y advertía que los padres que no exponen a sus hijos al dolor moderado de la vida cotidiana, los condenan al sufrimiento desmedido de la adultez. Porque al no enfrentarse nunca al no, al error, al silencio, al esfuerzo sin recompensa inmediata, crecen esperando que el mundo funcione como mamá o papá, con comprensión, perdón y segundas oportunidades eternas. Pero el mundo no funciona así, y cuando chocan con esa realidad se rompen por dentro. ¿Quieres que tu hijo sea exitoso de verdad? No lo eduques solo con amor, edúcalo con dirección, con firmeza, con ejemplo. Enséñale que los resultados no caen del cielo, que nadie va a rescatarlo siempre, que el esfuerzo importa más que el talento. Y sobre todo, enséñale que la frustración no es un enemigo, sino el entrenamiento silencioso de los ganadores. Porque el verdadero amor no es proteger del dolor, sino preparar para él. Pero aquí viene el golpe más duro. Muchos padres creen que llenando de amor constante a su hijo, lo están preparando para la vida. Y Number lo están debilitando. Porque la vida no da brazos cuando fracasas. No te acaricia cuando te rechazan. No te salva cuando estás solo. El mundo, como decía Freud, es un escenario donde el niño aprende por frustración, por conflicto y por ausencia. Y si tú le das todo lo que quiere sin que lo merezca, estás arruinando su hambre. Y sin hambre no hay impulso. Sin impulso no hay conquista. Sin conquista no hay autoestima real. Un hijo no necesita que le digas cada día que lo amas. Necesita ver que tú te amas a ti mismo, que tienes límites, que no toleras faltas de respeto, que no te doblegas para agradar. Porque los hijos no aprenden por lo que les dices, aprenden por lo que eres. Y si tú eres débil, él será aún más débil. Si tú no te exiges, él vivirá en piloto automático. Pero si tú le haces enfrentarse al dolor con firmeza, con responsabilidad y con dirección, aunque ahora te odie, el día de mañana te agradecerá en silencio. Por eso Freud hablaba del rol paterno no como un dispensador de cariño, sino como una figura que da estructura al caos del niño,
Y esa estructura no se construye con caricias constantes ni palabras bonitas, sino con incomodidad, con verdad, con la tensión que forja el carácter. Tu hijo necesita ver que tú no estás para salvarlo de todo, sino para prepararlo para enfrentarlo todo. Porque cuando tú lo salvas, lo haces esclavo. Pero cuando tú lo formas, lo haces libre. Y dime una cosa, ¿en tu país ves que los padres están criando hijos preparados para el mundo real? ¿O niños mimados incapaces de sostenerse por sí mismos? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber si tú también estás viendo cómo se repite este patrón allá donde vives. Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir. Un niño demasiado amado puede convertirse en un adulto destruido. ¿Te suena duro? Tal vez lo es. Pero Freud lo vio venir. Un amor malentendido, sin límites, sin exigencia, sin estructura. No construye autoestima, construye dependencia. Porque cuando a un niño se le da todo sin esfuerzo, empieza a creer que el mundo le debe todo por existir. Y cuando ese niño se convierte en adulto y se enfrenta al rechazo, al fracaso, al dolor, se hunde. Porque nunca aprendió a tolerar la frustración. Porque confundió amor con garantía. Porque sus padres, queriendo protegerlo del sufrimiento, lo protegieron también del crecimiento. ¿Y qué ocurre después? Ese adulto busca afuera lo que nunca forjó por dentro. Busca que otros lo salven, lo entiendan, lo aprueben. Se convierte en mendigo emocional, en esclavo del afecto ajeno. Y lo peor es que no sabe por qué. Culpa al mundo, a las parejas, al sistema. Pero nunca mira hacia atrás y dice: mis padres no me enseñaron a sostenerme solo. Me amaron, sí, pero no me formaron. Me abrazaron, pero no me enfrentaron. Me aplaudieron todo, incluso cuando no lo merecía. Y ahora soy frágil, soy inseguro, soy fácilmente manipulable. Freud no era enemigo del amor, pero decía que el amor que no va acompañado de responsabilidad y estructura es una forma más de negligencia. Porque hay padres que golpean a sus hijos, y hay otros que sin levantar nunca la voz, los destruyen con excesiva permisividad. Porque un niño al que no se le enseña a esperar, a tolerar la frustración, a asumir las consecuencias de sus actos, crece con un vacío que ningún afecto posterior podrá llenar. Porque le falta carácter, le falta sentido, le falta columna vertebral. Y aquí viene lo más importante. El verdadero amor no es suavidad, es coraje, es tener el valor de decir no, de corregir cuando es incómodo, de mantenerte firme cuando tu hijo te grita, te odia o te rechaza. Porque no estás criando un amigo, estás formando a un ser humano. Y eso duele, pero es necesario, porque lo que no duele no transforma, y lo que no se enfrenta se arrastra de por vida. ¿Te das cuenta de la gravedad? Muchos adultos que hoy no logran tener relaciones sanas, no emprenden, no se comprometen con nada, no toman decisiones. Están arrastrando la herida de una crianza sin exigencia, una crianza que les dio todo, excepto las herramientas para enfrentarse al mundo. Una crianza cómoda, pero profundamente destructiva. Por eso Freud decía que el niño necesita una figura firme, no complaciente, una guía, no un sirviente, un padre o una madre que le enseñe a soportar el dolor, a postergar la recompensa, a resistir el impulso, porque eso, y solo eso, es lo que lo hará libre. Y al final, lo más trágico no es ver a un hijo que fracasa, sino a un padre que no entiende por qué, que jura haber dado todo, que repasa mentalmente los regalos, los abrazos, las noches sin dormir, pero no se da cuenta de que lo que faltó no fue amor, sino preparación, que en su deseo de proteger debilitó, que en su intento de agradar olvidó formar, que estuvo presente, sí, pero no fue guía. Porque el amor, si no educa, si no moldea, si no exige, se vuelve un refugio tibio, que luego se convierte en prisión. Freud decía que todo niño necesita atravesar conflictos para crecer.
que el desarrollo emocional depende de enfrentar límites, no de evitarlos, que el dolor cuando se presenta con contención construye, y que los padres que huyen del conflicto con sus hijos solo están sembrando una guerra mayor para el futuro, porque criar sin confrontación no es paz, es omisión, y la omisión siempre pasa factura. Si de verdad amas a tu hijo, dale lo que necesita, no solo lo que quiere. Enséñale a pensar, a decidir, a fallar, a empezar de nuevo. Enséñale que la vida es esfuerzo, que nadie lo va a salvar, que no hay éxito sin disciplina y que el respeto no se exige, se gana. Hazlo fuerte, hazlo libre y hazlo capaz de caminar sin ti, porque tu tarea no es cargarlo, es prepararlo para que un día no te necesite. Esa es la prueba definitiva del amor real. Criar para soltar. Y cuando llegue ese día, cuando lo veas tomar decisiones difíciles, cuando lo veas mantenerse firme aunque duela, cuando lo veas triunfar sin buscar aprobación, entenderás que valió la pena, que el no que dijiste a tiempo, que la exigencia que aplicaste, que el límite que sostuviste, eran actos de amor más profundos que cualquier caricia. Porque al final no se trata de criar a un niño feliz, se trata de formar a un adulto fuerte. Y para eso, lo que necesita no es más amor, es carácter.